Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta clase en este Erev Pesach. Ya se va a poner claro. Acabamos de hacer la Bedikat Hametz, la búsqueda del Hametz en la casa. Estuvimos limpiando mucho rato, mucho rato. Es un buen ejercicio para terminar haciendo aseo finalmente. Les mando saludos a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Hola Ariel Asher. Hola Clau. Bienvenidos todos. ¿Cómo está esa limpieza? Es importante limpiar, es importante limpiar. Y más encima con un contexto espiritual detrás. No solamente un aspecto físico para limpiar el polvo, sino para sacar el hametz de nuestras vidas. A mí me pasa que cuando estoy limpiando me pongo mal genio. Así como, tengo que estar controlando constantemente mi, mi carácter. Hasta que finalmente, ¿quién domina a quién? ¿Los impulsos o el dueño casa? ¿Quién es el que domina? No sé, cada uno, hay veces que me gana uno, hay veces que me gana otro, pero sin embargo, lo más importante acá es intentar hacer el máximo esfuerzo para poder mantenerse en control, para no ponerse mal genio, para no terminar gritando. Bien, vamos a comenzar la clase. La clase que preparé tiene dos aspectos. Creo pertinente empezar con un poco de historia. Me gustaría explicar un poco, por favor, no voy a hacer, dentro de lo que es la historia, voy a tratar de ser lo más preciso posible, sin embargo, se podrían ir detalles. Mi intención en esto es entregar más que una historia, está lleno en YouTube de, gracias a Dios, de Baruch Hashem, de Rabanim, que han entregado historia, han entregado las razones, todo eso. No vamos a perder el tiempo con cosas que ya están, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Y, y otra cosa también es importante, todo lo que tiene que ver con las reglas para los no judíos para celebrar Pesaj. ¿Ok? Esas son cosas importantes. Bien. Entonces, aquí hay algo tremendamente interesante. ¿De qué se trata la festividad de Pesaj? La festividad de Pesaj se comienza, no vamos a comenzar a hablar de la festividad de Pesaj, sino de toda la razón por la cual terminó generándose Pesaj. Resulta que Jacob tenía un hijo, Yosef. Yosef sueña que se va a Mitzrayim. O sea, perdón, no se va a Mitzrayim. Sueña que va a terminar siendo líder de los hermanos. Los hermanos se terminan poniendo celosos de él y terminan vendiéndolo a unos ismaelitas. Los ismaelitas se lo venden a unos midianitas, los midianitas se lo venden finalmente pasa por, dicen algunos sabes que pasa por diferentes manos, hasta que finalmente llega a Egipto y termina siendo el esclavo de Potifar, que es el ministro de los degolladores. Ahí Yosef termina siendo el esclavo del ministro y termina siendo muy rápido el administrador de todos los bienes de Potifar. Ahí se ve enfrentado a todo este tema con la esposa, terminó en la cárcel, de la cárcel de lo más bajo en Egipto, imagínense, en el lugar más de mayor cantidad de tontera. Ahí está metido Yosef y termina siendo nada más ni nada menos que el vicefaraón, para hacer el cuento corto, 2 años en la cárcel, después de haber sido esclavo del faraón, termina siendo el vicefaraón de Egipto, o sea, el esclavo de Potifar, termina siendo el faraón de Egipto. Luego de eso, llega todo a Israel a Goshen, a vivir al sector de Goshen, y ahí, ahí termina muriendo el último de los hijos de Jacob, el último de los jefes de las tribus, y comienza una decadencia del judaísmo.
comienza una decadencia de lo que es, no existía en ese momento la palabra judaísmo, sino que existía la palabra de los hijos de Israel. Sabemos que Jacob tenía dos nombres, Jacob e Israel, y Bené Israel, los hijos de Israel. Ya estaban los nietos ahí, los nietos, los tataranietos, los bisnietos, ya empezó a haber una decadencia de eso, y algunos empezaron incluso a dejar la circuncisión de lado. Hay ciertas cosas que no dejaron de lado, como sus nombres, como su vestimenta y como su lengua. Sin embargo, el Brit Milá ya lo empezaron a dejar de lado, empezaron a mezclarse con los egipcios y empezaron a decir si esto también es bueno, sí. Y empezaron a autosobornarse. Finalmente, cuando el faraón les dijo, el país te necesita, tú eres muy importante para el país, Egipto era una potencia mundial, era la potencia mundial. Dijeron, queremos construir Pitón y Ramsés, necesitamos gente, y ¿qué es lo que dijo la tribu de Leví? La tribu de Leví dijo, nosotros vamos a mantenernos fieles a lo que Hashem nos dijo que hay que hacer, y que era estudiar, pastorear, y, y eso. Y que dijeron todos los demás, oye, pero es una buena plata, mira, el faraón está pagando muy bien por este trabajo, vamos a ganar plata. Y la tribu de Levi dijo, nosotros no vamos a ganar, nosotros queremos seguir estudiando, hagan lo que quieran. Y ellos fueron reconocidos por los egipcios como los sacerdotes del pueblo de Israel, o sea, de los hijos de Jacob, o sea, la familia que había crecido. Finalmente, la primera semana, el primer mes, ¿cómo se llama? Les dieron buena paga y cada vez los empezaron a someter, a someter, a someter, a darle más pruebas, hasta que finalmente terminaron completamente esclavizados con un yugo de capataces enfrente y terminaron con una tremenda esclavitud muy fuerte, donde llegaron incluso a decirles que si no cumplían con la cuota de ladrillos de construcción del día, tenían sí o sí que pasar a sus hijos para utilizarlos de ladrillo. Y así fue como estos niños, los hijos de los judíos, servían para los propósitos de construcción si ellos no llegaban a la cuota. Y cuentan que estaba lleno de niños judíos, ¿cómo se llaman? En las paredes de esto. Así cuentan la historia. La historia que hasta el día de hoy está escrita, que no se ha interrumpido hasta el día de hoy. Resulta que de ahí el faraón, que eran adoradores de los astros, el faraón que era adoradores de los astros, bueno, ellos adoraban la astrología, de ahí viene Obed Kohabim. Obed Kohabim significa trabajador de estrellas, o sea que hacían adoración a las estrellas. Y en este concepto de Abodat a las estrellas, Abodat Kohabim, estaba el, todo el tema de entender de que Nisan, de que el primer signo, Aries, era el signo astrológico, primer signo astrológico. Y ellos tenían al carnero como Dios, que era justamente el Talé, que era el mismo cordero, perdón, no es carnero, es cordero. Al cordero como Dios, y ese mismo Dios lo tenían a ellos, ellos lo tenían como base para su adoración. O sea, lo que ellos estaban diciendo era que ellos adoraban a, a los dioses de la astrología. En mis tiempos había una serie que se llama Los Caballeros del Zodiaco, de dibujo animado. Algo así algo así de idolatría. Se me cayó el carnet, dicen algunos. Bien, entonces, cuando nosotros estamos viendo esta historia, obviamente, eh, empiezan las preguntas. Todavía no es el momento de responder. Vamos a tratar de terminar la, la mini historia. Vamos a intentar terminar con esta mini historia para poder proseguir
con, con algunas enseñanzas que viene detrás de esto. Bueno, entonces viene y resulta que estando esclavo aparece un personaje llamado Moisés, que había escapado antes, producto de que había intentado salvar a un hijo de Jacob, hijo de Israel, un Ben Israel, de una paliza que le estaba dando uno de los capataces. eh, y resulta que Moshe Rabbeinu vino y lo iluminó con unos pases mágicos, unas palabras cabalistas que a algunos de ustedes les gustaría aprender, pero no se los vamos a enseñar. Así que creen hartas páginas de sabiduría cabalá, pero no van a aprender esta secuencia de letras. No, broma. Entonces, llega y le dice esta secuencia de letras y la persona cae, ¡pum!, muerta, lo entierra y empieza la persecución contra Moshe. El faraón, como era un Obed Kohavim, era un idólatra, tenía a sus consejeros astrólogos que lo único que hacían era ver qué iba a pasar en el futuro. Y dentro de ese futuro había una posibilidad de que alguien que no se sabía si era judío o egipcio iba a terminar haciéndole una tremenda eh, iba a terminar haciéndole una tremenda zancadilla al faraón y lo podía destronar. Así que, y que iba a ser algo muy fuerte. Entonces el faraón comenzó a dar la orden de matar a todos los niños judíos eh, que existían. Las niñas judías podían vivir, los niños judíos no. Entonces nació un niño y lo tenían que matar y tenían un registro. Todos los soldados egipcios tenían un respaldo de quiénes estaban embarazadas, cuánto tiempo y cuánto más iban a tener. Iban a buscar a esos niños, se metían en las casas, los sacaban y los mataban. Así de simple. Si era hombre, lo mataban. Si era niña, lo dejaban vivir. Así que llega el momento de la verdad y Moshe Rabenu, bueno, al escaparse, está con Yitro. Yitro le entrega una de sus hijas a Tzipora. Algunos de ahí preguntan cómo es posible que Moisés, que haya sido un leví, se haya casado con una mujer convertida. Y dice, no hay ningún problema, de acuerdo a la halajá, que un leví se case con una mujer convertida. El único problema dentro de la halajá es que un cohen se case con una mujer convertida. Y es un problema muy, muy, muy técnico, y debido a ese problema técnico y de pureza, no se permiten los matrimonios de Kohanim con mujeres convertidas. Una mujer judía convertida al judaísmo puede casarse y sus hijos son 100% judíos, no tienen un nivel menos de estatus, sin embargo, no puede casarse con un Cohen. Esa es el único pero que se podría decir. Bueno, dentro de este contexto llega el momento de, de la verdad, cuando estaba pastoreando ahí Moshe a las ovejas, y de repente ve el evento de un arbusto que está encendido y se le enciende, o sea, y no se consume, la famosa zarza ardiente, el cené, y este cené, esta zarza ardiente que está ahí, le dice, mi nombre es, seré el que seré. Le da en este monte le da ciertas pistas, como mete la mano en el pecho para que veas y sale con lepra, y de luego mira la mano en el pecho y le sale limpia, tira la serpiente, el palo, y se convierte en serpiente, etcétera, etcétera. Dice, anda con tu hermano finalmente y háblale al faraón que te voy a sacar de Egipto, a ti y a tu pueblo. Bueno, listo, vamos a Egipto. Partió a Egipto, se encontró con Aarón, pidieron hablar con el faraón dice, ¿qué estás haciendo acá? Te vamos a matar. Dice, no te preocupes, nadie me toca, Hashem me manda acá, yo estoy acá. Dice, deja salir a mi pueblo. Hay una cosa interesante. Hashem mismo dice,
no te preocupes, anda y yo endureceré el corazón del faraón y de sus líderes, y ¿cómo se llama? Y no podrás, no, y ellos dirán que no, así que tú diles que va a venir una plaga. Entonces venía la plaga, y así sucesivamente, cada plaga duró prácticamente un mes, un par de días, no, un mes, un par de semanas, sí. Al final, todo el proceso de estas 10 plagas duró casi un año. Interesante saberlo, porque no fue así como en una semana que quedó la pelotera. No, no, no. Todo este proceso duró un año en donde hubo tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia, y, y el endurecimiento del faraón era impresionante. Entonces, finalmente, el pueblo de Israel decide salir de Egipto. No decide. El faraón, en la plaga de la muerte del primogénito, va incluso a Goshen y le dice a Moshe, ok, afuera, váyanse. ¿Y qué hace Moshe? Dice, gracias, dile que nos vamos. Pero estaban esclavizados, muy esclavizados. Y se apresuraron a salir, sí. ¿Cuándo salieron? Al día siguiente. Sumamente apurados en salir. Sumamente apurados. Entonces, al día siguiente, cuando empezó a amanecer, empezó a prepararse el pueblo para la salida. Y todo el mundo se fue. Y junto con Amisrael salió el Erev Rav. El Erev Rav se explica así. El Erev Rav es la multitud múltiple y son todos aquellos no judíos que decidieron seguir la sabiduría de la Torah, como no judíos. Y salieron con Amisrael. Hashem les dijo, no los saques. Moshe dijo, es importante. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Obviamente lo vamos a explicar. Y finalmente salieron, y hasta aquí va a llegar la historia, porque obviamente dentro de Pesaj vamos a contar todo lo que tiene que ver con la apertura del mar, etcétera, etcétera, y todos los milagros del desierto, y qué es lo que es el éxodo, etcétera, etcétera. Ahora vamos un poquitito más profundo. Me imagino que la historia sirvió de una manera para poder comprender la temática general del asunto. Hay mucha gente que no conoce la historia, pero es importante tenerla clara. Quiero decirles algo. Lo que no voy a decir es muchísimo más de lo que sí voy a decir. Por ende, no sean ansiosos porque cada uno pudo ya haber estudiado algo. Y dice, sí, pero te faltó decir esto muy importante y te faltó decir esto. Y al final están todos ansiosos de que yo diga lo que ustedes ya saben. Está lleno de videos en YouTube. Está absolutamente lleno de videos en YouTube. Por favor, véanlos. No necesito yo tener que decir lo que cada uno de ustedes ya sabe, ni que cada uno de ustedes me cuente y me explique lo que ya sabe. En este caso, lo que les estoy explicando es una forma de ver esto. No es la única. Y dentro de esto, además, hay infinitas explicaciones. Estas infinitas explicaciones tienen una base en la Torá, no son de mi, no son de mi creación, y obviamente cada una de estas cosas están basados directamente en lo que la cadena ininterrumpida ha llegado hasta el día de hoy para todos nosotros. Bien, cosa muy importante. Gente no judía. No estoy hablando de judíos, estoy hablando de no judíos. Primero va un poquito más atrás. ¿Qué es un Israel? Un Israel es nada más ni nada menos que un perteneciente a las 12 tribus. Yo sé que muchos de ustedes escucharon decir que dentro de la Kabbalah, ser un Israel es aquel que decide vincularse con la Torah. Eso yo sé de dónde salió. Yo pertenecía a ese grupo cuando esa información salió, y nadie la respalda más que el líder de esa secta. Y
Y se masificó porque hay una necesidad de querer hacer las cosas a la pinta de uno más que a al entendimiento de lo que Hashem quiere para nosotros. Un Israel es alguien que es parte de la familia. Punto. O sea, lo que hoy en día se le denomina judío es un Israel. Cuando una persona pierde el estatus de judío, como, o sea, no es que pierda el estatus judío, pero por ejemplo, si un judío se casa con una mujer no judía, su descendencia ya no es Israel. Si la mujer se convierte al judaísmo, los hijos también se convierten al judaísmo, son eh, recibidos de nuevo como Israel. Cuando no son Israel, son Goim, y los Goim no son una forma peyorativa o despectiva de llamar a los no judíos, sino significa pueblo, se transforman en un pueblo. O, en otras palabras, un Israel es aquel que está aceptado o es parte de la familia. Escuché por ahí teorías de racismo. El judaísmo no tiene absolutamente nada de racista. Así que los judíos negros y los judíos blancos son judíos. Los judíos chinos son judíos. ¿Por qué? Por forma de conversión, por forma de que una madre judía se vinculó con un no judío y el hijo judío, y el hombre con que se vinculó porque se enamoró y no tenía idea era no judío, y salen hijos negros judíos, da lo mismo, da lo mismo. O que rubio judío, el judaísmo no tiene absolutamente nada, 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 nada de racista. Es más, también dentro de Noah también explica lo que son las razas, pero eso no va a, a detener el concepto de racismo. O sea, sí hay gente que es negra, tiene una razón, hay una forma de una corrección. Esto no estoy hablando de que son inferiores o superiores, pero es una corrección tan importante como que tiene un color naranjo, como Trump, por ejemplo, que es naranja. No, estoy molestando. Eh, como se llaman los chinos que tienen otra corrección, cada uno tiene su corrección. Sí, es verdad que existe mucho racismo adquirido producto de el vínculo con las naciones, pero el judaísmo como tal no tiene nada de racismo. El judaísmo como, como forma de vida no tiene nada de racismo, nada, nada. Ahora, cada persona entiende que cada uno tiene mitzvot, no porque ayer dice, mira, tú eres superior, así que tienes, porque eres superior. Yo elegí, vamos a hacer un racismo interesante. Tú eres de una raza superior y por ende tienes más ordenanza porque yo te amo más. Entonces a ti y tú porque no te quiero tanto, no, esto no se trata de eso. Se trata de responsabilidades y ordenanzas. Los judíos tenemos responsabilidades y por ende tenemos más ordenanzas. Esas responsabilidades tienen que venir con una ejercitación y subyugación. Por ende, aquí no vale que venga un no judío y diga, me encanta el judaísmo, amo a Hashem, por ende me voy a poner a hacer cosas de judíos. Eso no tiene ninguna explicación en la Torah. No existe, no existe. Peor aún, cuando vienen y dicen los mesiánicos, vamos a crear un judaísmo, porque así fue, en donde nos salvamos por medio de el Mesías que nosotros creemos que era el Mesías, y nosotros somos judíos. Y vamos a cambiar las formas de decir las bendiciones y de decir los nombres. Por ejemplo, los mesiánicos dicen Baruch atah Y-A-G-U-E, en vez de decir Amunai, dicen este nombre sagrado. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Torá. Y cuando uno le habla, dice, eso no está bien, eso, así no recibimos de Moshe, dice, esos son
leyes de hombres. O sea, cambiaron todo esto, estos tipos. Entonces, eso ya se llama crear una nueva religión y está absolutamente penado por Hashem. Ellos mismos piensan que están haciendo algo bien, pero finalmente lo que están haciendo, al mencionar estos nombres de Dios y eso, lo que están haciendo es algo que es absolutamente aborrecido por Hashem, como por ejemplo crear una nueva religión. Ellos crearon una nueva religión diciendo, no, nosotros ahora somos la verdad. No se distancian en nada de lo que es el cristianismo, el catolicismo, los evangélicos no se distancian en nada. Son exactamente lo mismo, producto de que ahora cambiaron algunas cosas y se agruparon con otra mentira. Absolutamente. Para que lo tengan claro, solamente. Bien. Entonces, ¿quién es un Israel? Del pueblo judío. ¿Cómo puede una persona no judía celebrar Pesaj? La primera pregunta que tenemos que, la primera cosa que debemos entender es si es que realmente un no judío puede celebrar Pesaj. Entonces vamos entendiendo cuáles son las ordenanzas. Dice, al pueblo de Israel les ordenan crear un corbán, hacer un corbán. Pueblo de Israel, no a los Gerim, Toshav, que son unos judíos que ya están como Noagia. Ger Toshav es como un Noagia. No habla de los Ger Toshav, no habla de nada, no habla simplemente del pueblo de Israel como tal, del núcleo, había muchos mirando y wow, ¿qué están haciendo? Están haciendo un corbán, están haciendo un sacrificio, están sacrificando y wow, qué interesante. Pero ningún egipcio tuvo posibilidad de entrar a esta mitzvah. Voy a explicar un poquitito más y luego eso voy a retomar el tema de qué es un Israel. En los tiempos anteriores al Éxodo, 4 días antes, 5 días antes, cayó un Shabbat, que era el Shabbat Agadol, que fue la semana pasada. En este Shabbat eh, fueron a comprar los corderos sagrados de los egipcios, les dijeron que eran para sacrificarlos, los egipcios casi se mueren, dijeron, ¿cómo vas a sacrificar a nuestro Dios? Y en Nisan, que es justamente el mes de nuestro Dios, y llegaron 600.000 primogénitos que eran los sacerdotes de ese tiempo. Acuérdense que los sacerdotes, ya lo explicamos la semana pasada, los sacerdotes eran los primogénitos de cada familia. Y llegaron 600.000 primogénitos a detener esta masacre de deidades. Estos 600.000 primogénitos fueron a encarar al pueblo de Israel y le dijeron, ¿qué están haciendo? Vamos a sacrificarlos a estos dioses. Perdón, a sus dioses. ¿Cómo es posible? Así es. Y mañana ustedes se mueren. Porque Hashem dijo que había una plaga y era la última, que era la muerte del primogénito. Los primogénitos quedaron helados, dijeron. ¿Y qué pasa si nosotros detenemos y los dejamos irse ahora? Si nos dejan irnos ahora, ustedes no se mueren. Entonces partieron donde los papás de ellos, que eran parte también del sistema, y habla con el faraón, dile al faraón que nos dejen ir. Hay una plaga de la muerte del primogénito, no nos dejes que nos maten. Finalmente los padres dijeron, no, nuestro Dios nos va a salvar. Hay que rezarle a Dios, a nuestros dioses, y nuestros dioses nos van a salvar. Finalmente hubo una pelea y estos 600.000 primogénitos mataron a sus padres. 600.000 papás muertos producto de esto. En la noche siguiente pasó Hashem y los mató a ellos también. 600.000 primogénitos muertos. Interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no hubo una acción de rebeldía de todo Egipto frente a eso? Porque Hashem dijo, ustedes hagan lo que yo digo, yo no, ustedes tienen que tener una absoluta fe en lo que les estoy diciendo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, vemos que en estos tiempos de Nisan
no se celebra no se le reza al dios carnero, pero sí se le reza en todo el lado al hijito de Dios, que para los judíos sabemos que es una abominación, la famosa Semana Santa. Yo no los estoy instando a nada, ni siquiera en forma de nada. Quiero que entiendan el contexto. Imagínense que afuera de cada iglesia gente se ponga a hacer un asado. Asado, no de carne humana, por supuesto, un asado ¿cómo se llama? De vaquita. A tomarse un vinito y asado y a hacer un asado ahí. Hoy en día eso sería una falta de respeto y saldrían los diarios. Dirían, faltos de respeto con la religión, nosotros que estamos llorando por la carne de no sé cuánto y la sangre de no sé qué, y fíjense cómo nos faltan el respeto. Dicen, lo mismo sucedió en Egipto antes de la salida de Egipto. Esto no es un dios, esto es un animal, esto es un cordero, y según la cadena alimenticia, esto está hecho para comérselo. Y comérselo con mucha dignidad, cuídalo, aliméntalo, mátalo, cómetelo, disfrútalo, pero adóralo por ningún motivo. Obviamente, claro, está más decir, claro, ahora para cualquier persona es fácil porque no hay emocionalidad de por medio. O sea, obviamente que no hay emocionalidad por medio. Entonces, no podemos decir que hay un entendimiento del tema tal cual como sucedió allá. Solamente se puede hacer entender este paralelo con entender cuál es la idolatría de hoy, que es justamente entrar a un templo lleno de estatuas, donde hay una adoración a un tipo que está muerto y donde está lleno de caras como de, "Te voy a querer". Y finalmente tú miras las caras y se emocionan. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y dentro de este concepto de, a ver, y el que quiera ser idólatra, a mí me va y me viene. Quiero que lo entiendan. No, pero tienen que entender que es idólatra. Y si un idólatra me va a conversar, yo le voy a responder al idólatra. Y voy a hacer buena onda con el idólatra. Pero tienen que entender que es idólatra. No es un asunto de asquerosos idólatras, hay que matar. No, olvídense, esto es una. Eso es una estrechez de mente. ¿Sí? Un idólatra me va a decir, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. Oye, una pregunta. Moisés, Moisés hizo esto. Gracias. Oye, ¿tú qué piensas de la idolatría? Es espantosa. Oye, yo soy idólatra. Mucho gusto, yo soy Isaac. Que entiendan que no se trata esto de tener que ir a linchar a la gente que piensa diferente a ti. No, ese es un tema también que no viene con el judaísmo. El judaísmo no se preocupa de andar linchando gente. No tenemos absolutamente ninguna necesidad de andar linchando personas. Eh, Tampoco no hay que amarlos no hay que hacer tampoco ahora acerquemos a los idólatras y metámoslos a las casas y que nos convenzas de eso. No. Mantenerlos fríamente ahí, pero en ningún momento ser una persona despreciable, despectiva. ¿Para qué? Ahora, si les molesta, es problema de ellos, que no creamos en sus tonteras. Oye, pero yo escuché a ti, ahora escúchame tú, ¿no? Yo me interesa. Es como que alguien estoy escuchando la clase y después me dice, Ravitza, que escuche toda su clase, ahora escuche la mía. Si no tengo por qué, no me interesa, no me interesa para nada. Bueno, entonces, está este concepto de la idolatría. Imagínense lo que era exactamente eso, que hoy en día estemos todos haciendo un asadito enfrente el día de la Semana Santa en plena iglesia. ¿Por qué? Porque están celebrando el nacimiento de su ídolo, del Hijo de Dios. Eso es una aberración a la misma Torah. No existe. Bien, entonces,
Ya estamos con el tema encendido, ya estamos ahí, ya algunos idólatras, está bajando el rating, otros están preparando los misiles para atacar al rabino. En fin, finalmente llega el tema y, y la pregunta es, ¿cómo ahora metemos a los no judíos en esto? El no judío viene y dice, pero es que yo también me siento parte, amo a Dios, amo a Hashem, quiero ser judío, no me reciben en ninguna sinagoga, eh, decidí ser judío, ahora yo decido ser judío, soy judío, y, y quiero empezar a cumplir pesas, y ya, listo, se acabó. Entonces escuchan al rabino y el rabino dice, no, pero no, él no pide, él es porque es religioso ortodoxo, ultra fanático, porque ahí ya soy ultra fanático, despreciable. Igual el que quiera fe, no le estoy hablando de ningún fanatismo, no le estoy hablando de ninguna cosa, estoy tratando de ser lo suficientemente abierto para poder explicarles a cada uno lo que sucede. Entonces, dentro de este tema, se sacrifica el Corbán de Pesaj y Hashem finalmente le ordena al faraón ir a liberar al pueblo, ¿ya? Y se libera al pueblo. Se liberó el pueblo. Entonces dice, quiero que sepas que esto, cada año, desde hoy en adelante, es un deber cumplirlo como mitzvah, o sea, es una mitzvah y debe celebrarlo cada año. Y después de esa salida de Egipto, se relataba año a año la salida de Egipto. En un momento en donde hubo mucha guerra, se escribió lo que es lo llamado Agadá de Pesaj. La Agadá de Pesaj se, se escribió. Y hoy es un manual de 15 pasos que se llama Seder de Pesaj, en donde los judíos pueden hacer un orden. Como alajá dice que está prohibido darle de comer a un incircunciso el corbán de Pesaj. Quería contarles que una de las mitzvot que se perdieron en Egipto era justamente la circuncisión. No así la vestimenta y no así el resto de las cosas. El lenguaje ya lo hablamos. Así que Hashem dijo, antes de comer Corban Pesaj, ustedes tienen que circuncidarse. Así que 600.000 judíos agarraron sus cuchillos y se autocircuncidaron. Imagínense, hay que tener valor. Y se hicieron la circuncisión. Se sacrificó el corbán y se empezó a comer. Muchos judíos dijeron, no, esto no, es antinatura. Hay que entender de que somos humanistas. ¿Cuántos judíos de eso hubo? El 80% de los judíos empezó a criticar a este 20% fanático que se cortó un pedazo de carne y que además de eso sacrificó de una forma irrespetuosa el cordero que era el dios de ellos. Irrespetuosidad tremenda. Qué respetuosos son ustedes. Pero si Hashem lo mandó, sí, pero imposible, porque Hashem nos ama a todos, y como Hashem nos ama a todos, entonces, obviamente, lo que está sucediendo acá es algo incomprensible, y quizás Moshe Rabbeinu no es un canal correcto, pero nosotros no vamos a hacer semejante barbaridad, ¿cómo se le ocurre? Eso es lo más irrespetuoso que existe. Dice, no, Hashem lo mandó. Moshe, ¿es verdad que Hashem lo mandó? Sí, Hashem lo mandó. Hay que circuncidarse y hay que sacrificar el cordero. Pero circuncidarse, eso es sacarse un pedazo de carne. Eso es antinatura. Y además de eso, van a venir y nos van a hacernos ir en contra de los egipcios. ¿Qué falta de respeto son ustedes? 80% de los judíos decía así. Ese 80%
lamentablemente murió en la plaga de la oscuridad. Y quedó un 20%. Ese 20% salió de Egipto. Es interesante porque aquí hay que entender una cosa. Muchos de nosotros, y desde siempre, viene con la idea de que las cosas son a mi forma, a mi pinta, y ahora yo busco quién piensa como yo para avalar mi pensamiento. A ustedes no saben a mí lo que me costó entender el pensamiento de la Torá. Pero cuando uno comienza a vincularse y a entender el pensamiento de la Torá, no en una forma de mi tontera personal, sino realmente cómo la Torá es, de alguna manera, un evento, eh, es un manual que nos enseña a nosotros a poder tener éxito en el vivir esta vida, en el vivir este mundo, ya sea para judíos o no judíos. Entonces, aquí no viene el tema de decir, mira, ¿sabes qué? La alajá está escrita así, todos los rabinos dicen así, pero yo creo que no, así que la vamos a hacer al revés. No, o sea, una persona que realmente está en un trabajo espiritual dice, la alajá es así, así es la alajá, así hago. Hay que subyugarse, hay que ser un esclavo de Hashem. O sea, yo no escucho a ningún judío decir, mira, la halajá dice que Shabbat empieza al atardecer y empieza y termina al atardecer del día siguiente. Ese es todo el Shabbat. Pero yo no creo que sea así. Así que voy a empezar Shabbat después de ver las noticias. Porque mejor no. Y después voy a terminar Shabbat al mediodía del día siguiente, porque después tengo partido de fútbol. Yo creo que Hashem también quiso que nosotros hagamos deporte, entonces tengo un partido de fútbol y necesito ir, así que yo creo que Hashem también, o sea, cada persona que empieza con su yo creo que Hashem, perdimos. No, nada bueno va a salir de ahí. Entonces, una persona que viene y que un judío que hace melajot en Shabbat, usa su celular, usa el auto, cocina, es realmente un mejal el Shabbat, es una persona que está separándose de Shabbat, así. O como un goy que comienza a querer hacer cosas directamente judío, también es un mejalel, está separándose de lo que Hashem quiere. Aunque ame a Hashem, la forma de amar a Hashem es cumplir con su voluntad y no como la forma que él cree que es la voluntad. Entonces la pregunta es, ¿tiene un goy permitido comer el corbán de Pesaj? No, no tiene permitido. ¿Por qué? Porque fue algo directamente a los judíos. Y esto va directamente relacionado con los hijos de Jacob, va directamente relacionado con el Corban Pesaj, que fue hecho en el momento de la salida de Egipto y hasta el día de hoy se debería hacer. Como no tenemos templo, hoy día comemos matzah. Bien, entonces, ¿un goy puede comer matzah? Por supuesto que sí puede comer matzah como alimento, pero no como ceder. Un goy no debería hacer un ceder de Pesaj. No debería. ¿Por qué? Porque en el ceder de Pesaj dice, esclavos fuimos en la tierra. Y no, ustedes no fueron esclavos. Y no estoy diciendo nada peyorativo ni nada. Simplemente no fueron esclavos. Si se quiere convertir al judaísmo y es bienvenido al judaísmo después de un proceso y un ritual que tiene una explicación no solamente ritualista, sino que además de eso se entiende el proceso que el alma entra, la Neshama Yetera, entra al cuerpo, estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, una persona no judía que decide querer cumplir con todas las cosas de judaísmo no está bien visto. Entonces, ¿qué quiere decir que los no judíos no pueden cumplir con Pesaj? La verdad es que dentro de lo que el Masejet Pesajim explica, y el Masejet Sanedrin, perdón, Masejet Rosh Hashanah, Masejet Rosh Hashanah explica que existen 4 años nuevos. 4 años nuevos.
no uno, cuatro. Y justamente el 15 de Nisan es el año nuevo del grano. Entonces, los sabios preguntan y dicen, ¿es el año nuevo del grano para los judíos? No, es el año nuevo del grano para toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Que toda la humanidad se va a ver beneficiada de grano. Entonces, si ya es este momento una festividad para la humanidad, ¿puede un no judío celebrar este Rosh Hashanah de una manera importante? Por supuesto que sí. Ah, ¿y cómo? Que coma una buena comida, que no necesita sacar el hametz de su casa. El hametz es todo lo leudado. ¿Puede comer matzá? También. ¿Comer solo matzá? Si quiere, pero si quiere comer solo matzá y no quiere comer pan, está perdiendo de comer pan, porque ganar de comer matzá solamente no va a ganar nada. ¿Y puede hacer el ceder de Pesaj? No. ¿Puede conmemorar que hoy los judíos salieron de Egipto contando alguna historia de lo que los judíos les pasó como milagro? Absolutamente que sí. Puede decir, mira, a los judíos en este momento le pasó esto, nosotros hicimos esto, estamos comiendo. Puede comer una tremenda comida y estamos comiendo incluso el pan que se comió, que los judíos comieron. Sí, ni un problema. Pero en ningún momento entender de que eso, como tal, le va a traer un beneficio como una cuenta. Pero sí puede hacer una buena seudá, una buena comida, sí. Puede comer matzá, sí. Puede relatar lo que le pasó a los judíos, puede. Puede decir las bendiciones que están relacionadas con eso, solamente las bendiciones que nos dicen Asher Kitishanu Bemitzvotav Betzivanu. Dice Asher Kedishanu, que nos santificaste, Bemitzvotav, con tus mandamientos, Betzivanu, y nos ordenaste. Entonces, todas las que tienen que ver con una ordenanza al pueblo de Israel no pueden decir. ¿Ok? Y en este sentido, hay que entender qué es amor a Hashem. Amor a Hashem es realmente hacer lo que Hashem quiere para uno. Y en este momento no quiere decir que es menos o más. Por ejemplo, entender de que un goy. Y obviamente cuando yo hablo, los que me conocen saben que yo no hablo en forma despectiva. Un goy que es 100% respetuoso de lo que Hashem quiere para él, tiene un nivel de gran sacerdote. No es menor, tiene un nivel de gran sacerdote. Queridos, de gran sacerdote. Entonces ahora viene y quiere, no, que yo además quiero ser judío. Bueno, si quieres ser judío, haga todos los cursos, encuentre una sinagoga. Es otra de las cosas que todo el tiempo tengo que estar explicándole. No existe judaísmo online, por si acaso. Yo puedo ayudarle a todos con clases, enseñarle bases espirituales y todo eso, pero algunos me dicen si convierto, yo no convierto. ¿Y por qué no convierto? Porque para convertir yo debería tener una sinagoga. Debería tener una sinagoga con un minyan y debería, aparte de eso, tener una keilá, un grupo de judíos que esté culturalmente en movimiento. Si un rabino promete una conversión, tiene que tener una keilá donde la persona que está optando a la conversión debe estar viviendo en la comunidad 2 años a lo menos para entender cómo funcionan las festividades, cómo se reza todos los días, cómo se vive. Cuando ese judío, ese aspirante judío ya entendió cómo, ahí se convierte, cuando ya está insertado en la cultura, cuando ya comprendió la cultura, ahí recién se puede convertir. No existe un manual de conversión online. No existe. Por favor, no les metan el dedo en la boca. No existe. Sí existen clases de judaísmo para aquellas personas que están buscando conversión y se les puede, ¿cómo se llama?, hacer clases,
pero eso no obliga a una conversión. No quiere decir que después de el proceso de 3 años usted va a poder dar la prueba y ahí finalmente va a ser aceptado como un Am Israel. No, no, I'm sorry, no es así. Es importante que lo comprendamos, no es un asunto de nada diferente, simplemente es algo que tienen que comprender de una manera con mucho cariño y con mucho amor. Nada más. Esto no significa que uno le cierra las puertas. Yo estoy explicando esto porque, porque como nadie lo hace, cada uno hace lo que quiere y no hay orden. Y dentro de eso, lo más importante es que todo tiene que ir bajo un contexto. Si alguien viene y dice, no, pero ese Itzhak es un fanático y yo sigo mi otro rabino, no, yo sigo, yo no estoy haciendo nada porque así yo lo interpreté. Es porque muchos son ignorantes y no estudian nomás. Y hacen, o algunos quieren hacer un buen negocio. Yo ni lo uno ni lo otro. O sea, por hacer negocio, yo estaría haciendo otra cosa, salvo levantándome a las 3 de la mañana a enseñarles a ustedes. Créanme que existen muchos negocios mucho más rentables que estar levantándose a las 3 de la mañana para hacer clases, gratis. Incluso si algunos creen que yo soy millonario por los aportes que me llegan, no, tampoco. Eh, Gracias a Dios que hay gente que aporta mensualmente y que ese dinero ayuda mucho, pero, pero esto no me hace un sueldo, no me hace un sueldo, ni siquiera. Quiero que lo sepan. Y si no es por trabajos adicionales que yo hago, estaría en un déficit tremendo. O sea, yo sé que esto no me voy a mantener, así que si alguien piensa de que para mí esto es un negocio, no es un negocio. Y lo hago porque siento que es mi necesidad personal de enseñar, es mi misión enseñar a los no judíos y poner orden. Porque tengo la capacidad para hacerlo, porque tengo el amor y las ganas de hacerlo, porque me preocupo de hacerlo de una forma responsable. ¿Ok? Eso, es súper importante. En relación a que vienen algunas organizaciones y dicen vamos a hacer ceder cabalístico, por ejemplo, un ceder de pesas cabalístico, donde no judíos están participando en forma cabalística, no judías, cabalística. Quiero decirles que eso es una nueva religión, tiene ese din, ese juicio, y nada bueno sale de ahí. Y yo le estoy diciendo que eso es una nueva interpretación para sacarles plata, nada más. ¿Por qué? Porque un ceder de Kabbalah vale $1.800, $2.000, un lindo ceder en un lindo hotel, Miami, California. Entonces van a hacer un ceder con todo, pero tienen que pagar la plata y cada contado. Me da lo mismo lo que usted quiera hacer. Usted lo que sea, pero me paga. Entonces finalmente es un negocio más que cualquier otra cosa, solamente un negocio. No quiere decir que por hacer un ceder ahora estamos conectándonos con Keter de Malhut. No vale la pena, no vale la pena. Lo mejor es que comprendan la parte correcta que es el año nuevo del grano y entendiendo que este año nuevo del grano sí es para todos y ustedes todos nosotros podemos vernos beneficiados de este grano. Así que sí pueden celebrar el Año Nuevo del Grano, pueden hacer una linda festividad, pueden comer matzá, pueden relatar el éxodo del pueblo Israel de Egipto, no hay ningún problema. Pero hay otra cosa más importante. La sabiduría de la historia tienen permitido absolutamente entenderla, porque la sabiduría de la historia nos sirve a todo. Y estudiar la sabiduría de la historia es tremendamente importante. La celebración como tal es una cosa, pero la sabiduría de la historia es tremendo. Fíjense, por ejemplo, aquí en esta historia del pueblo de Israel, una persona podría decir, ¿por qué Hashem hizo 10 plagas siendo que tenía que hacer una? ¿Podría haber hecho una? Hashem también podría haber venido y habernos sacado de Egipto de una. ¿Por qué tuvo que hacer 10 plagas? Y los sabios
Esto lo leí de Rabbi Yaakov Hillel, me encantó. Dice, queridos, no se pierdan. La historia de las 10 plagas realmente es un concepto para que comprendamos cómo funciona la estructura divina. 10 plagas que tienen que ver con las 10 sefirot. Estas 10 sefirot que tienen que ver con una estructura de poder transformarse y autotransformarse internamente. Estas 10 sefirot que vienen para ordenar el buque y no hacer lo que yo quiera, sino lo que está explicado y lo que está estipulado. Y además de eso, para que la emuná, la fe, se fortalezca hasta el día de hoy, porque nosotros, como mitzvah, tenemos la obligación como judíos de escuchar día, o sea, año a año, la historia de cómo Hashem nos sacó de Egipto. ¿Cuántas plagas hizo? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto esto otro? Para que entendamos todos los milagros que Hashem hace por nosotros. Para que entendamos que todo está bajo su supervisión. Y no existe nada que se le vaya de las manos. Esa era la gran diferencia entre el faraón y Moshe. Esa era la tremenda diferencia entre el faraón y Moshe. El faraón que decía, ¿existe un Dios? Sí existe un Dios. No lo niego, existe un Dios. Pero él ya no tiene ningún tipo de injerencia en este mundo. No tiene, ya no tiene, ya no. Él nos dejó a nuestras manos el mundo y nosotros lo supervisamos. Hashem no tiene cómo llegar a este mundo. Entonces algunos se agarran de eso y decir que mandó un hijo. Pero también eso es un derivado de la idolatría egipcia. O sea, todo lo que es el cristianismo realmente es un derivado de la sabiduría egipcia. Ahora, los egipcios eran extremadamente exitosos a nivel tecnológico, absolutamente. Absolutamente exitosos, eran tremendamente exitosos. Eran exitosísimos a nivel social, tremendo. Entonces, cuando vemos este tipo de, de cosas, vemos que Moshe se les acerca y les dice, no es, no es Elohim. Elohim significa Hateva, es la misma numerología, es la naturaleza. No son las leyes de la naturaleza. Ese Elohim es más allá. Elohim, ese Yud Ke Vav Ke. Es muy importante entender esto. Y vuelvo a repetirlo. Está escrito en el primer mandamiento, no mencionarás mi nombre en vano. Cada vez que una persona dice, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, y lo dice como Y-A-G-U-E, espantoso. Es justamente mencionar el nombre de Dios en vano. Y todos los judíos, ¿quieres saber quién es judío real y quién no? Nunca va a decir Yud Ke Vav Ke como nombre. Ni va a escribir y va a tratar de escribir Y-H-W-H. O sea, si ustedes ven a alguien que escribe Y-H-B-H o W-H o U-H, es alguien que fue enseñado de una forma equívoca por pseudo judíos mentirosos. Para que lo sepan. Se dice, en el mejor de los casos, Yudke Vavke. Yudke Vavke, ¿por qué? Porque si se pronuncia mal, para ni siquiera pronunciarlo en vano. ¿Ok? Dice acá Silvia, sin deporte no hay paraíso. Obvio, Silvia, imagínate, tuvieron que caminar 40 años, medio deporte. Ya, sigamos. Pero con recato, no necesariamente tiene que ser un deporte con mostrando las presas. Uno puede ser recatado haciendo deporte. Para qué provocar? ¿Para qué provocar al lindo? Entonces, eh, llegando el, entonces, finalmente vamos a entender de que todo en este mundo
tiene que tener un orden. Cuando nosotros entendemos ese orden, nos subyugamos a ese orden y no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que realmente hay que hacer, vamos a estar más cerca de la redención. Y obviamente todos queremos la redención, a nuestra forma, a nuestra manera. Mis queridos amigos no judíos, eh, es un año nuevo para toda la humanidad. Mis queridos amigos no judíos, ustedes los noágidas, ustedes son parte importantísima de la redención. Ustedes son parte importantísima de la redención. Nuestra misión es enseñarles cómo nos hemos mantenido en pie hasta hoy, por 5.778 años. Nuestra misión es enseñarles y explicarles que nos hemos mantenido en pie porque hemos tenido una fe inquebrantable en Hashem. Y que esa fe inquebrantable en Hashem no nos hace innovar en nuevas religiones. Mantenemos la cadena hasta el día de hoy. No hay enviados, no hay enviados nuevos. Es simplemente jugar a la mejor carta. La mejor carta es: sácate todas las idolatrías. Sácate todas las idolatrías. No existe tu líder que es el Mesías. Eso es una trampa. El Mesías somos todos nosotros. El Mesías es la unidad del mundo. Fíjese una cosa. Esto lo estudié con mi hijo anoche, con mi hijo Joseph. Soy orgulloso de él. Le va muy bien en la yeshiva. Y además de eso me permite avanzar más rápido con mis estudios porque tiene un gran nivel de comprensión y espero que supere a su padre luego. No, ya me tiene superadísimo. Mashiach. Ustedes saben que cuando el Mashiach nazca, perdón, no nazca, cuando se manifieste como ser, dicen, el líder de Mashiach va a poder mirar y va a poder saber quién es judío y quién no. ¿Sí o no? ¿Lo escucharon? Entonces muchos de esos dijeron, bueno, muchos de ustedes no se van a caer en vergüenza y no van a saber quiénes son judíos y quién no. Pero hay una regla anterior a esa que dice que hoy en día la Torá está completamente custodiada por los rabinos, completamente custodiada por los rabinos. Así que todas las leyes que los rabinos dictan hoy, todas las leyes que los rabinos dictan hoy, están basadas en una estructura. Y esta estructura está completamente encausada. No, si viene un rabino y dice, esto es así, dice, esto no está dentro de la estructura, esto está prohibido. Y esa es la razón por la cual existen muchos que han sido excomulgados porque no están dentro de esta estructura. Muchos que no entienden esta estructura, los que están fuera excomulgados, nos tildan de Satán, nos tildan de ignorantes, nos tildan de todo, pero finalmente somos los que hemos llevado la estructura hasta el día de hoy. Entonces dicen, no, pero si la ortodoxia, por ejemplo, fue algo nuevo, dicen, no, la ortodoxia es exactamente lo que el Masejet, el Talmud, dice y nosotros hacemos. Nada más, nada menos. Entonces, todas estas frases que les vienen y le empiezan a meter en la cabeza que los ortodoxos son el Satán, digan lo que digan, pero son los ignorantes que no tienen ni idea de dónde y cómo funciona esta estructura. Un rabino hoy en día puede decidir quién es judío y quién no. Sabe exactamente quién es judío y quién no. ¿Por qué? Porque hay papeles. Así de simple. Entonces viene alguien y dice, yo soy judío porque mi apellido es judío. No te hace judío eso. Perdóname. Pero yo soy judío porque mi mamá es judía. Muéstrame los papeles. No tengo. ¿Cuál es el juicio? Tienes que volver a hacer conversión. Pero si mi mamá es judía, no hay papeles, tienes que volver a hacer conversión. ¿Es injusto? No, no es injusto. Es la forma de manejar el mundo. Hoy en día se sabe quién es judío y quién no. Incluso se saben de los impostores. Todos estos impostores que se dicen ser judíos
porque la mañana, de la noche a la mañana despertaron con alguna iluminación. Illuminati, no son judíos, punto. Y nosotros sabemos y nos mantenemos en nuestra unidad. Entre todos los rabanín del mundo hay una unidad. Hay diferencias sefaradíes que mesí hasídicos, pero los verdaderos rabanim estamos todos unidos. O sea, por ejemplo, un rabino puede estar en contra de otro, pero entiende que son formas y no fondos. Yo puedo estar en contra de muchos rabinos online, pero no por eso los voy a excomulgar de mi creencia. No, ¿quién soy yo para excomulgar? De hecho, también tiene que haber un grupo de rabinos que excomulguen a alguien, pero ¿cuándo una persona puede excomulgar a alguien? Cuando realmente ya se va por el reformismo, que ya es una nueva religión, o el conservadurismo, cuando ya salen del cumplimiento. El reformismo, el conservadurismo, todo eso son nuevas religiones ya, no es judaísmo. Entonces, finalmente, lo que entendemos es que hoy en día sí hay un grupo que dice quién es judío y quién no. Y cada vez estamos viendo más unidad. Obviamente, como este grupo está decidiendo quién es judío y quién no, los que no piensan como nosotros, se les hierve todo. Fíjense que somos minoría, los religiosos somos minoría, y quienes se enojan son la mayoría. Y así todo, no pueden hacer nada. Tal cual como los primogénitos, tal cual como los primogénitos miraron cómo el Corbán Pesaj fue quemado, así cada persona que se aleja de la Torá y mira cómo quieren cambiarla y hacer eso, y nosotros decimos, no, así no, así se hace. Esta es la ley, así se hace. Esta es la ley, así se hace. Así mismo están mirando. Sí, pero ¿cómo, José? Los judíos ortodoxos somos un mínimo porcentaje del judaísmo. Y así todo, se quejan porque nosotros seguimos mandando en relación a la ley. Así es nomás. Nosotros vamos a seguir mandando y vamos a seguir cuidando nuestra Sagrada Torá. Vamos a seguir decidiendo quién es judío y quién no. Y quien decide hacer otra cosa, haga lo que quiera. Pero finalmente nosotros somos los que mandamos. Punto. No hay más que decir. Bueno, mis queridos, que tengan todos una feliz fiesta. Pesaj Sameach. Lo más probable es que sí haga clases dentro de Pesaj. No, no es no es un sí, pero lo más probable que sí. Libérenme, pero de todas maneras quiero hacer porque viene muy importante Shvish Pesaj, el séptimo día de Pesaj, que a nivel de información es tremendamente grande. Tenemos que hablar de todos los milagros del mar y todo eso, la apertura del mar, etcétera, etcétera. Me encantaría poder comentarles un poco más también de la Parashat Shemini, que justamente se va a leer. Va a haber un pequeño desfase entre Israel y fuera de Israel. Ahí lo voy a explicar. Vamos a hacer, vamos a hacer todo lo que se pueda para poder explicar el máximo y para que quede claro todo. Les mando un gran abrazo, que tengan cariños. Ustedes ya saben, quien decida preguntarme algo, solamente por interno, y si puedo responder, sí, muchas preguntas, así como qué dice Daniel 3.1 y vincúlemelo con el... y al final me vuelve mono con algunas preguntas que tengo que dedicarle mucho tiempo, muchos libros. O sea, obviamente, si es que está dentro de mí, sí, no hay problema, pero si no, no. ¿Ok? Un abrazo, muchos cariños, que tengan muy buen día por allá, muy buenas noches por allá, muy buen día por acá. Cariño, bye bye.